Saludos hermanos y amigos, bienvenidos al estudio de la palabra del Señor para esta oportunidad. El versículo clave para la reflexión espiritual de hoy se encuentra en San Juan 17:17 y dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia como salvaguarda o salvaguardados por la palabra, salvaguardados por la palabra, es el título de la reflexión para hoy. Ayúdame en oración y pidamos la bendición de Dios por su palabra. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder, Señor, estudiar tu palabra en esta hora. Sé con nosotros y danos tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amigos y hermanos, si hay un lugar donde podemos ser guardados o salvaguardados, es la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús oró en San Juan 17, oró para que la palabra de Dios guardara a sus discípulos en su amor y unidad perfectos. Juan 17:15 al 17 y Hechos 20:32 tienen algunos elementos que nos brindan sobre la protección contra los engaños que Pablo ya había hablado que iban a venir sobre la iglesia. En San Juan 17:15 al 17 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Pablo en Hechos 20:32 dijo al momento de despedirse de los hermanos reunidos en Mileto: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Biblia, la palabra de Dios, es la revelación infalible de su voluntad. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad, puesto que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, 2 Timoteo 3:16. Es decir, toda escritura está inspirada por Dios, no algunas partes, no partes de ella. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño. La Biblia revela claramente que el amor infinito de Dios, a la luz del conflicto, el gran conflicto, también revela y expone los principios y engaños satánicos, porque el diablo odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. Al fin y al cabo, ¿qué sabríamos nosotros sobre el plan de salvación sin el conocimiento, sin la admonición de la palabra de Dios? Nada. ¿Cuánto entenderíamos del nacimiento, la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesús sin la Biblia? Sin las Escrituras podríamos nosotros empezar a comprender el sacrificio pleno de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intercesión, la majestuosidad de su regreso. No. Solamente la palabra de Dios es la que revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. Y por eso, mis amigos y hermanos, Satanás trata de destruir la Biblia. Ella solo y solamente ella debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, mis amigos y hermanos, luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar la autoridad o inspiración de la palabra de Dios. Debemos de luchar. Incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente, lamentablemente, mediante las incursiones del pensamiento moderno. Muchos teólogos y cristianos se centran tanto en el lado humano
de la Escritura, que la convierten en palabra de hombre en lugar de palabra de Dios. Argumentan que la Biblia consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza y de la realidad, como mejor lo entendieron ellos en su tiempo y lugar. ¿Será verdad esto? Si esto fuera cierto, nosotros que vivimos en el siglo XXI, ¿por qué deberíamos preocuparnos realmente por lo que pensaba esa gente? Y mucho menos hacer lo que pensaban que era el fundamento de nuestra esperanza para la eternidad. No habría motivos. Cuando leemos Salmos 119, 105, 116, 130, 133 y 160, encontramos perspectivas que nos da el salmista David sobre la importancia de la palabra de Dios en el plan de salvación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Susténtame con tu palabra y viviré. La exposición de tu palabra me alumbra. Hace entender a los simples. Ordena mis pasos con tu palabra. La suma de tu palabra es verdad. Y todo esto y mucho más hacen como evidencia interna y no externa que la palabra de Dios es veraz. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Si rechazamos parte de ella, por ejemplo, el relato de la creación en Génesis 1 y 2, podemos llegar a rechazar cualquiera de las demás doctrinas que enseña. Y entonces, la pregunta que nos ocupa para hoy, ¿qué seguridad tenemos para confiar en el resto de la Biblia? En la era de la Reforma Protestante del siglo XVI, Martín Lutero y otros hicieron énfasis en 5 solas: sola gratia, sola fide, solo Cristo. Sola 5 solas que conocemos. Sin embargo, no hicieron énfasis en toda escritura. Hoy necesitamos hacer énfasis en toda escritura, es decir, toda la escritura, no solamente parte de ella. Si entramos en ese concepto, entonces la puerta estará abierta para la invalidación de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es infalible en su voluntad y su propósito para nosotros. Por favor, oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu eterna palabra. La promesa es que aunque la hierba se seque y la flor se cae, tu palabra permanezca para siempre. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendice a todos mis oyentes, a mis videntes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.